Gracias, hermanos, por su fidelidad, estar aquí con nosotros cada, cada noche de los domingos. Tenemos una meta y es estar revisando el llamamiento que el Señor nos está haciendo de volvernos a Él. Y hemos usado el último libro del Antiguo Testamento, vimos cómo Dios eh, desea que su pueblo regrese a Él. Eh, es un amor tan grande que tiene el Señor que desea que nosotros regresemos a la comunión, pero no regresar solamente por regresar, sino que regresar de la manera correcta. Y en Malaquías estuvimos viendo. Ahora, en la palabra de Dios no hay coincidencias, son realidades, ¿no? Pero es llamativo que el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, tenga tanta similitud con Apocalipsis. Y hay disimilitudes también, hay cosas, hay contraste. El libro de Malaquías es pequeño, 4 capítulos, el Apocalipsis son 22, pero a medida que vamos a estudiar, vamos a encontrarnos que en lo poco que dice Malaquías, lo va a ampliar, Apocalipsis. Así que vamos a entregar el tiempo al Señor para que nos dirija. Señor, necesitamos tu orientación, tu guía. Necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos, es urgente que tú le hables a tu pueblo. Estamos cansados de escuchar voces de hombres, opiniones, comentarios, noticias, pero queremos oír de ti y de tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable. Que mi personalidad no estorbe lo que tu palabra quiere hacer en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si Jairo tiene la presentación. Eh, hoy va a ser un tiempo corto, porque lo que vamos a hacer hoy es poner la mesa para después, en los siguientes domingos, si Dios nos lo permite, comer con gusto todo lo que el Señor tiene preparado. Necesitamos partir con ciertas interrogantes antes de meternos al libro. Hemos llamado a esta parte cómo leer Apocalipsis. Cómo leer Apocalipsis. Porque lo que está pasando, usted se ha dado cuenta que uno de los temas que se ha vuelto más, como diríamos, de moda, esos estudios sobre Apocalipsis. Todo el mundo está hablando de Apocalipsis. Cada quien está interpretando Apocalipsis. Todo el mundo está citando Apocalipsis. Y lastimosamente, gran mayoría, la gente, los cristianos, no saben leer el Apocalipsis. Y es lo que queremos en esta noche, ponerle la base, poner el escenario. Hay por lo menos unos 3 mitos en cuanto al libro de Apocalipsis. Y quizás ustedes estarán de acuerdo y comparten eh, esos mitos que hay sobre el Apocalipsis. El más conocido es que el libro de Apocalipsis produce desesperanza en vez de esperanza. Si el futuro es ese, ¿no? Y aún el término Apocalipsis ha llegado a ser un término negativo, que no lo es, no es un término negativo para nada. Decíamos que la gente dice que tantos, tantos bichos que salen ahí, tantos monstruos, y eso en vez de producir gozo, en vez de producir esperanza, produce todo lo contrario, desesperanza.
Yo más adelante voy a aclarar este mito que hay, pero es algo real. El otro de los mitos que hay es que da miedo, dice, da miedo. Y he escuchado esto desde que era niño. Escuché eso, ¿no? De que no debería leerse Apocalipsis en la noche, porque no voy a dormir, y que la gente literalmente no lee Apocalipsis de noche. Yo digo que ni de día lo leen, porque dicen que de noche no lo leen. Yo no sé si tienen su Biblia a mano, pero me gustaría que hiciéramos un examen forense de la Biblia de nosotros. Agarre su Biblia así de filo, agarre su Biblia así de filo, como si fuera a jugar en grima, ¿no? Con la parte eh, pegada hacia abajo y la parte de las páginas para abrirla hacia arriba. Y haga un examen forense de su Biblia. Si no me equivoco, en su Biblia, la parte del Antiguo Testamento por lo general está limpiecita. Es más, si se acerca y le pega el olorcito, todavía huele a nueva, si no me equivoco. La parte más oscura y ya gastada, ya que está a punto de cambiar la Biblia porque se está deshaciendo, es la parte del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y si se fija en la última parte de las páginas del Nuevo Testamento, donde está el libro de Apocalipsis, esas páginas también están nuevas. ¿Me equivoco? ¿O es la realidad? El examen forense de nuestra Biblia nos indica una sola cosa, de que no leemos Apocalipsis. No lo leemos. Entonces, eh, ese mito de que Apocalipsis da miedo y de que Apocalipsis no lo entendemos, bueno, el otro mito que no se entiende, hay tantas cosas ahí que, que, que no entendemos, que el texto no se explica, o nadie puede entender lo que realmente dice en la Biblia. Todos esos mitos parten de una gran realidad. Uno es que desconocemos el libro de Apocalipsis. Tenemos información del libro de Apocalipsis. Nos cuentan, ¿no? Aparecen muchos que ahora con la vacuna es el chip del anticristo, que la tarjeta de salvoconducto que sacó Israel, dicen que estamos en el tercer cuadro. El primer mito, estamos tratando de explicar el primer mito, o de desalojar el primer mito, que la tarjeta de vacunación de Israel es lo de la bestia, porque no pueden comprar, no pueden salir si no tienen. Es increíble la fantasía. Hay un autor que me encanta, hay dos autores en América Latina que escriben lo que se llama el realismo mágico. Uno es Miguel Ángel Asturias de Guatemala y el otro es el colombiano, eh, que escriben sobre García Márquez, que escribe, cuando uno lee, por ejemplo, Cien años de soledad, si no lo han leído, se lo recomiendo. Es un mundo de mezcla la fantasía con la realidad. Los dos tienen esa literatura, se llama así literatura fantasiosa, es una literatura realismo mágico, se le llama. Y hay otros que ya han imitado, pero ellos son los maestros realmente del realismo mágico. Y algunos leen Apocalipsis así, como un realismo mágico. O sea, porque
¿Por qué produce desesperanza? Porque no están leyendo correctamente el libro. Es más, si están prejuiciados, es otra cosa. El prejuicio no te va a permitir llegar a cualquier libro de la Biblia, a cualquier libro de la Biblia y a cualquier texto de la Biblia. Prejuiciado es lo peor que puede pasar. Uno tiene que llegar abierto, uno tiene que pedirle que el Espíritu Santo le abra la escritura, que el Espíritu Santo le ilumine o el Espíritu Santo le guíe a lo que Dios. Porque llegamos siempre con lentes, ¿no? Ya yo conozco el pasaje, ya yo sé que, ya yo leí un comentario sobre el asunto, ya yo escuché una enseñanza sobre eso. Entonces, así uno no recibe bendición. Y Apocalipsis, que va a ser la tarea que van a tener ustedes para el próximo domingo, leerse el capítulo 2, donde ya empiezan las cartas, 1 y 2, volverlo a leer, pero volverlo a leer, no creer que lo estamos leyendo. Ese primer mito de que produce desesperanza es porque no hemos leído. Es más, adelante un principio, un comentario. No, el libro de Apocalipsis no produce desesperanza. Cuando tú lo lees, produce una profunda esperanza, un profundo gozo, una profunda confianza en el Dios que nos eligió para ser sus hijos. Así que si tú tienes esa sensación cuando llegas a Apocalipsis, revisa qué es lo que está pasando. El segundo mito de que da miedo, viene por ahí mismo el asunto, ¿no? ¿Por qué decimos que nos da miedo? Porque no entendemos las figuras que hay allí. Y esa es la realidad, el desconocimiento que tenemos de la literatura apocalíptica nos lleva a esa frustración, a ese miedo, cuando uno ve las figuras de la bestia, los monstruos de 3, 4 cabezas, eh, las, los seres estos que tienen diferentes aspectos. Y, entonces, al desconocer el lenguaje apocalíptico, de la literatura apocalíptica, es lo que nos produce esa desazón y ese temor. Quizá el ejemplo más claro que tenemos de este tipo de literatura simbólica, este tipo de literatura que maneja muchas imágenes, que no es exclusiva de la literatura apocalíptica. Por ejemplo, hay dos obras que han revivido en estos tiempos, y los dos son autores cristianos. Uno es autor cristiano católico, otro es autor cristiano evangélico, contemporáneos. Uno es el creador del Señor de los Anillos y el otro el creador de Narnia. Los dos tienen un trasfondo cristiano. Y es pura figura, pura contrastes, puras alegorías para hablar. Y interesante que los dos hablan del tema de la lucha del bien con el mal. Conocí una familia donde el papá y la hija invitaron a una niña, una compañera de la muchachita, a ver la película de Narnia. Y el papá me dice, oye, la niña no entendió nada. Dice, sí estaba clarito. Quedaba clarito para ti, que tienes un trasfondo, que conoce, aún posiblemente hasta leyó el libro. A quien ve la película solamente, y estoy seguro que el éxito de Narnia y de Señor de los Anillos no tiene nada que ver con el propósito y origen que lo escribieron los dos autores. Porque los dos autores, precisamente, estaban usando el lenguaje figurado para hablar de realidades espirituales,
en la batalla del bien y el mal. Igual el tema que toca Apocalipsis. Entonces, eh, la literatura apocalíptica, y esto es bien interesante, la encontramos en su máximo esplendor en Daniel, en Ezequiel y en Isaías. Si usted realmente si usted realmente quiere frustrarse leyendo figuras, vaya a Ezequiel. Ahí sí, Ezequiel eh, lo pone a uno a sudar cuando él explica la manifestación de la gloria de Dios. Wow, uno se queda. Y esa es la otra realidad, que el autor, tanto de Ezequiel, de Daniel también tiene visiones extraordinarias, Isaías tiene visiones extraordinarias. Eh, Algunos han criticado que el escrito, y por eso algunos dicen que Juan no escribió Apocalipsis, que era otro Juan el que escribió Apocalipsis, porque el lenguaje, la escritura de Apocalipsis es más tosca que la escritura de los evangelios según San Juan, el evangelio según San Juan y las cartas de Juan, pero que Apocalipsis es muy tosco. Oye, tiene que ser tosco, porque Juan está tratando de comunicar cosas espirituales profundas. Él está tratando de poner en palabras la visión que está teniendo. Y eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Y además está ocurriendo a cierta velocidad y él tiene que captar la idea y transmitirla. Y por eso es más tosco el lenguaje, la gramática que utiliza en Apocalipsis. Entonces, eso es un reto interesante también. Cuando nos acercamos a, a, a este libro, tenemos que entender eso. Es más, el 70%, el 70% de las citas que hace Apocalipsis son del Antiguo Testamento. Entonces, si usted no conoce el Antiguo Testamento, se perdió en Apocalipsis. El vocabulario, las figuras, ¿no? Y que no son exclusivas de Juan, sino que vamos a encontrarlas en Daniel, las vamos a encontrar en Ezequiel. Entonces, si usted no conoce, y quizás será un buen ejercicio, que se lea Daniel, aunque no creo que vamos a meternos más allá del capítulo 4, ¿verdad? Vamos solamente a revisar las cartas y vamos a dejar la parte profética. Yo creo que usted se va a quedar satisfecho solamente con las cartas, con la meta de estudiar Apocalipsis solamente de las cartas. Porque, eh, pero si usted quiere meterse, tiene que empezar leyendo Génesis, tiene que leer Isaías, tiene que leer Ezequiel, tiene que leer Daniel para entender Apocalipsis. Esa es la otra cosa. Si usted llega a Apocalipsis sin contexto, no va a lograr el objetivo de que el libro realmente le haga. Así que esa desesperanza es de conocer también, sí, ya mencionamos, conocer la literatura. Ahí lo pasa esa lámina de desconocer el lenguaje que ya lo mencioné. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, nos encontramos que el mismo libro se introduce en el versículo 1. El versículo 1 dice clarito que esta es la revelación del Señor Jesucristo. Esta mañana
en la predicación, yo le decía a los hermanos que a veces estamos tan acostumbrados al lenguaje bíblico que no saboreamos, no disfrutamos el contenido profundo de cada palabra. Me encanta escuchar a Jesús decir que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota. Cada palabra de la Escritura está puesta donde debe estar y usada en la forma correcta de parte de Dios, porque quiere comunicar algo. Y el título de esta carta o este libro es Revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación, simple y sencillamente. No significa miedo, no significa susto, no significa maldad, no significa desgracia, todo lo contrario. Es simplemente es como cuando el telón se corre, la idea de la revelación, el telón en los tiempos de Navidad, que hacemos dramas navideños, ponemos un telón y lo corremos para la siguiente escena, exactamente es lo que significa Apocalipsis. Así que no tiene nada de malo el término Apocalipsis, revelación. Pero lo importante es que es la revelación de Jesucristo. Jesucristo. Eso, uno como estudiante de la Biblia tiene que aprender ciertas, que digamos, técnicas, ciertos tips que uno tiene que automáticamente, uno tiene que poner en práctica cuando está leyendo la palabra de Dios. Uno de los tips es que cuando se trata de los nombres que se usan para Dios, tienen una importancia. El Espíritu Santo escogió cierto nombre, cierto título de Dios por un énfasis especial. Ya lo vimos en Malaquías, se dieron cuenta que utiliza exclusivamente el término Jehová Sabaoth, Jehová el Todopoderoso, Jehová el Poderoso en batalla, Jehová el Todopoderoso. Lo utilizó a gusto, a gusto. Cuando vamos a Apocalipsis, encontramos ahora que Juan va a hablar del Señor Jesucristo. No está hablando de Jesús, claro, es Jesús. Pero no usa el término Jesús, ni tampoco utiliza el término Cristo. Utiliza el término Jesucristo. Y esta es la revelación de Jesucristo. Recuerdo cuando empezamos el Instituto Gilgal hace muchos años, una de las primeras tareas que le puse al grupo de estudiantes, le dije, miren, una tareita, consulten con su pastor. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza indiscriminadamente Jesús, Cristo, Jesucristo? ¿Por qué no utiliza uno solo? Solo Jesús, solo Jesucristo, solo Cristo. Pero yo no lo hice con mala intención. Simplemente lo hice para que ellos se dieran cuenta de que era una práctica sana tener ese discernimiento cuando aparece. ¿Por qué Dios escoge llamarlo en esta forma? Bueno, el resultado fue que algunos pastores se molestaron, se sintieron ofendidos, que era como que los estaba ridiculizando delante de los alumnos, qué sé yo. Se molestaron, pero sinceramente porque yo creo que no sabían la respuesta. Pero en vez de decir no me había fijado, no me había fijado en esa situación, se molestaron. Es una reacción clásica, cuando uno no sabe. Pero esto en la Biblia tiene una razón importante. Jesús, que aparece en los evangelios, es el nombre que Dios le dio a María
llamará su nombre Jesús, que en hebreo significa Jehová salva, Yahvé salva, Jesús. Eh, en los evangelios, cuando Jesús se presenta y la gente comienza a reconocer que es alguien especial, comienza a llamarlo Cristo. Cristo significa el Mesías, no es un nombre, no es un nombre, Cristo no es un nombre, Cristo es un título, el ungido, obviamente ungido rey, ¿no? Que es lo que hace Juan cuando Jesús llega a ser bautizado. Juan lo unge con el Espíritu y ese es Cristo y a veces depende del evangelista si quiere enfatizar el hecho de que él es el Mesías y está usando su nobleza, su realeza, utilizan Cristo y Jesús cuando se trata de Jesús en su fase salvadora. Pero cuando Jesús muere y resucita, dice la Escritura, que Él recibe un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará. Jesucristo, entonces el nuevo título, y es la revelación que no teníamos. Recuerden que cuando la última vez que vimos a Jesús fue cuando ascendió a los cielos, ¿sí? Es la última referencia que es de él. Así que todo lo que pasó después, no hay una revelación clara. Pablo menciona en Efesios capítulo 4, que habla como cuando Jesús desciende al Hades, liberta a los cautivos, los lleva a la presencia del Padre, ¿no? Y que allí despoja la fuerza del enemigo y va en una marcha triunfal con los santos a la casa del Padre. Hasta ese momento, a la presencia del Padre, ningún humano había llegado, porque todos los que habían muerto en la fe, desde Adán, bueno, el primero que murió fue Abel, ¿verdad? Desde Abel hasta Jesucristo, nadie había llegado a la casa del Padre. Ahora Jesús es el primero que entra con una caravana de inmigrantes que van de la tierra a la presencia del Padre. Pero eso no lo sabíamos. No sabíamos la condición de Jesús, no de que Jesucristo, ahora con su nuevo nombre, con su nueva posición, está sentado a la diestra del Padre, qué va a hacer y qué está haciendo, qué es la relación, nada de esta revelación. Ahora Apocalipsis nos va a revelar todas estas cosas. Nos va a revelar, recuerda que Jesús dijo sobre cuando Pedro testifica, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, muy bien, Pedrín, entendiste el asunto, aunque no fue, eso no te nació a ti, esto te lo dio el Padre, te lo reveló el Padre. Los Apocalipsis del Padre, te lo reveló el Padre. Sobre esta declaración tuya, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. De eso no sabemos más. Jesús se fue. Sabemos por el apóstol Pablo que repartió dones a la iglesia, que dejó al Espíritu Santo, pero ¿qué opinaba Jesús sobre la iglesia? ¿O qué opina Jesús sobre la iglesia? ¿Qué espera de ella? No había revelación hasta este momento. Entonces, esta es la importancia de Apocalipsis. Podríamos decir, sin equivocarnos, que la forma en que vamos a trabajar nosotros el texto, hay que leer Apocalipsis como es una
profecía pastoral. Profecía pastoral. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Por lo general, cuando se habla de profecía, mal interpretado, se dice que la profecía habla de eventos futuros. Eso no es cierto. Algunas profecías tienen eventos futuros. Hablan de ¿cómo se llama? Anticipan eventos, pero por lo general la profecía eh, no da eventos futuros. La profecía lo que explica los eventos a la gente para que entienda lo que Dios está haciendo de acuerdo a los eventos del presente. Por eso la profecía a veces es mal entendida. Aunque últimamente están hablando de mensajes proféticos, y realmente lo que quieren decir es esto, que la enseñanza bíblica toque a las personas de acuerdo a sus circunstancias que están viviendo. Eso es profético. Entonces queremos enfocar este estudio que vamos a hacer de Apocalipsis desde la perspectiva profética pastoral. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba haciendo Juan. El propósito de la carta del libro de San Juan, de Apocalipsis, era traer alivio a la iglesia. Entonces aquí entramos en el contexto de la carta. ¿Cuándo se escribe la carta y por qué se escribe la carta? Bueno, la carta, Juan ya está bastante mayor. La mayoría afirma y reafirma que es entre el 96 y el 100 después de Cristo, que se escribe Apocalipsis. Juan está preso en una isla pedregosa, en Patmos, y allí Dios se le revela. Está en persecución, él está preso, él no está de vacaciones en la isla. Él no estaba con su Ray-Ban y con su chor y su chancleta. No, él estaba preso. Estaba preso. Y Dios se le revela, Jesús se le revela para traerle alivio pastoral por la crisis que estaban pasando y la que iba a pasar, porque lo que revela el Apocalipsis es que la persecución se iba a poner más dura. Así que no hay que perder de vista nunca esto. El propósito no es asustar. El propósito no es decir, como al estilo de Jesús, las parábolas de Jesús que dice que oyendo no entiendan, ¿no? No es el propósito. El propósito es lo contrario. Y la narrativa es sencilla. La narrativa de Apocalipsis es sencilla. La batalla del bien contra el mal, del reino de Dios contra el reino de las tinieblas, el reino verdadero contra el reino falso. Y toda la narrativa de la bestia que sube, el falso profeta que persiguen a la mujer que da luz en el desierto, pero que al niño lo salvan, ese es puro lenguaje figurado, pero está hablando de esa guerra y ese propósito de Satanás de oponerse al reino de Dios. Pero el que va leyendo y va entendiendo, se va llenando de gozo porque sí, aunque la persecución es fuerte, la persecución dura, es difícil, al final, Dios, Jesucristo, sale vencedor. Entonces, usted se imagina los hermanos que estaban pasando una situación tan difícil, de repente le llega Apocalipsis, y wow, sí, mira, sí, o sea, a Dios no se le está pasando que hay una persecución que aparentemente el enemigo está ganando, pero resulta que no está ganando. El final es que Dios y su pueblo va a salir vencedor. Entonces, lo que Juan en ningún momento quería meterle miedo a los hermanos, ni enredarlos, porque para ellos era fácil este tipo de literatura. Ellos entendían los colores, en Apocalipsis hay muchos
muchos colores, hay muchos números, hay muchos signos, hay muchas imágenes, hay muchas manifestaciones sobrenaturales, ángeles, demonios, querubines, serafines. O sea, para los hermanos de la época, esto no era algo extraordinario. Ellos la captaban. El problema somos nosotros. Siglos después, al entrar al Apocalipsis, entramos y entonces bombardeados con tanta mentira que hay sobre el Apocalipsis, obviamente se nos pone complicado. Pero van a ver que no, que es una carta pastoral. Y quiero que nos enfoquemos así, es una carta pastoral. El propósito, levantar el ánimo. El propósito, demostrar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, no importa cuán difícil sea la situación, Él es Señor y es vencedor. Estamos repasando con la iglesia el asunto de la guerra espiritual, que es una realidad, la guerra espiritual, pero no en la dimensión que el movimiento de guerra espiritual lo quiere llevar. No a ese nivel, porque es una pelea arreglada, diría en el argot boxístico. El argot boxístico se practica las peleas arregladas. Quién va a ganar y quién va a perder se arregla antes, con billete. Bueno, más o menos. La batalla de nosotros tenemos una pelea arreglada porque el enemigo ya fue vencido. Ya el enemigo fue vencido y ha sido su ataque, están limitados de acuerdo a lo que el Señor le permite hacer. Así que, y de paso, nosotros ya somos más que vencedores sin haber tirado un golpe, porque Dios lo preparó así. Entonces, la dimensión de la batalla espiritual es real, es dura, es apretada, pero está arreglado al final. Al final, nosotros, si nos mantenemos en Jesucristo, salimos más que vencedores. Y es lo que Apocalipsis nos va a enseñar. Por muy difícil, por muy fuerte que sea, el enemigo es poderoso, pero no es todopoderoso. Jesucristo es el poderoso. Y eso nos va a traer ánimo y aliento a nuestra vida. Claro, en los primeros capítulos, cuando habla de la iglesia, wow, va a haber repartición de coscorrones, pero ustedes simplemente pónganse su casco y aguanten, porque el final es el mismo. Somos más que vencedores. Que hay que ajustarnos, sí, que tenemos que enderezarnos, sí, que tenemos que mantenernos firmes, sí, pero ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí Jesucristo se va a revelar como el que supervisa la iglesia, el Apocalipsis. Jesucristo está en medio de la iglesia, está viendo cómo nos comportamos, está viendo nuestras reuniones, está viendo nuestras conexiones, está viendo nuestros corazones y está advirtiendo también. Y está diciendo, mira, nadie tiene garantizado mi presencia si no hace lo que yo mando. Y si no hacen lo que yo mando, y espero que hagan lo que yo mando, entonces yo vendré y los quitaré. Vamos a llegar a estudiar eso. Se va a presentar así como un supervisor bien estricto, que es lo que no hace falta. En esta sociedad lo que hace falta es que las autoridades sean autoridades. Y Jesucristo es autoridad y va a ejecutar su autoridad. Y la está ejecutando ya. También se nos va a presentar como el príncipe vencedor, eh, dirigiendo las tropas de asalto final. Se nos va a presentar como el juez, que al final de cuentas va a juzgar al enemigo, va a juzgar a las tropas del enemigo, que va a juzgar a los que se rebelan contra él. Se nos va a presentar como el cordero amoroso, como el esposo enamorado. Se nos va a revelar como el Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Así que
los invito a que nos gocemos en ver esta nueva revelación de Jesús. Nos va a asustar quizá al principio, porque por lo general no estamos batallando todavía cuando hablamos de Jesús, estamos pensando en él en ese aspecto cuando estuvo aquí en la tierra. Y vamos a ver lo que le pasó a Juan cuando lo vio. Pobre Juan, pobre Juan. Y qué bueno que le pasó a Juan, no nos pasó a nosotros. Porque la revelación, ese Jesús tranquilo, Jesús amoroso, tierno, paciente, nos va a revelar un Jesús en otra dimensión, pero siempre para la bendición de nosotros, siempre, siempre. Entonces, la otra semana, si Dios quiere, nos vamos a meter ya en el aspecto de la visión que tuvo Juan de Jesús, para ir ganando terreno ya. Oremos. Señor, gracias por el libro de Apocalipsis. Qué bueno que lo dejaste, qué bueno que te revelaste, qué bueno que nos diste una panorámica de cómo es la cosa ahora, para que dejemos de estar inspirados solamente en tu vida terrenal, que fue maravillosa, fue extraordinaria, que todavía nos enseña, pero que también nos fijemos en el Jesús actual, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Gracias por el apóstol Juan, que con mucho esfuerzo nos dejó una visión clara de tu poder sobre todas las fuerzas de este mundo. Bendice a mis hermanos, Señor, que todos podamos gozarnos de saber que tú tienes protección permanente para con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.